bienvenidos nuevamente a su programa Agenda País, un espacio creado por la Universidad Tecnológica para abordar una diversidad de temas económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales, desde una perspectiva académica. El tema que vamos a abordar el día de ahora le hemos denominado contribución de los asocios público-privados al cierre de la brecha de inversión en El Salvador. Y como siempre, antes de comenzar, vamos a compartir con ustedes un breve reportaje donde se destaca la importancia de este tema. Contribución de los asocios público-privados al cierre de las brechas de inversión en El Salvador. Desde hace más de 2 décadas, la economía salvadoreña es una de las que menos crece en América Latina y una de las que, en términos relativos, genera menos empleos formales. La tasa de crecimiento promedio anual durante los últimos 20 años supera apenas el 2% y únicamente se han generado 13.200 empleos por año, pese a que anualmente más de 70.000 personas ingresan al mercado laboral. ¿Qué hacer para transformar esta situación? La respuesta más frecuente es que hay que aumentar sustancialmente las inversiones en infraestructura y en aquellas áreas sociales que más contribuyen al desarrollo de los talentos y capacidades de las personas, tales como salud y nutrición, educación, vivienda, ciencia y tecnología. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, sostiene al respecto que los países de Centroamérica y el Caribe deben invertir aproximadamente el 5.7% del PIB por año para cerrar su brecha en infraestructura y alrededor del 15% del PIB para cerrar sus brechas sociales. Para El Salvador, esto significa que la inversión social y en infraestructura tendrían como mínimo que duplicarse, una meta ciertamente muy difícil de lograr, especialmente por los elevados niveles de deuda pública que ya registra el país, a menos que se eche mano intensivamente de los asocios público-privados o APP. Un APP consiste en un contrato de concesión de largo plazo, de 20 a 30 años generalmente, mediante el cual un inversionista privado se compromete a diseñar, financiar, construir y operar una obra de infraestructura pública, carretera, aeropuerto, hospital, escuela, cárcel, entre otros, y en algunos casos, proveer los servicios que se espera que tal infraestructura ofrezca a la población. Este tipo de contrato se desarrolló inicialmente en el Reino Unido a comienzos de los 90, pero su éxito llevó posteriormente a su implementación en unos 140 países, con regímenes políticos muy diversos, incluyendo algunos socialistas como Rusia, China y Vietnam. En América Latina, los países que más han utilizado los APP para construir infraestructura pública son Perú, Brasil, Chile, Colombia y México. Comparado con una obra pública tradicional, OPT, la ventaja principal de implementar un proyecto como APP radica en las posibles ganancias de eficiencia que podrían derivar de la ejecución del mismo por parte de un concesionario privado. La evidencia empírica muestra que, por lo general, los proyectos de inversión mediante obra pública tradicional enfrentan problemas de sobreplazos y sobrecostos considerables del orden del 20% o más. Los proyectos ejecutados como APP, en cambio, suelen ejecutarse dentro de los plazos y costos preestablecidos, lo cual se traducirá en última instancia en una mayor rentabilidad social comparados con la OPT. Esto no implica que los APP sean siempre mejores que una obra pública tradicional. Como cualquier herramienta de política pública, la efectividad de un APP depende de cómo se use la herramienta. Entonces, ¿qué factores determinan que un APP sea realmente eficiente? ¿Qué condiciones deben darse en el país para que esto suceda? ¿Qué obstáculos deben superarse? ¿Qué instancias deben garantizar que los APP generen la rentabilidad social esperada? De estos temas conversaremos en esta emisión de Agenda País. Para el desarrollo de este programa contamos con la participación, en primer lugar, del licenciado Carlos Sánchez. Él es abogado, máster en Administración de Empresas y director de Infraestructura de EY. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, William. También contamos con la participación del licenciado David Álvarez. Él es vicepresidente de CPM Internacional, una firma especializada en brindar asesoría para gestionar negocios y particularmente para estructurar a socios público-privados, y además es un especialista en infraestructura social. Bienvenido, David. Muchas gracias.
Bien, en el reportaje que acabamos de escuchar, yo básicamente identifico 4 ideas fundamentales. La primera es que en El Salvador existe una brecha de infraestructura enorme, una brecha de inversión enorme, tanto si lo vemos desde el ámbito de la infraestructura a nivel general y sobre todo también de inversión social. Las estimaciones que yo hacía pues es que esas brechas de infraestructura andan oscilando por aproximadamente $1.000 millones por año. Estamos invirtiendo en términos de inversión pública quizá la mitad de lo que realmente se requeriría para darle sustento a tasas de crecimiento económico que anden por el orden del 5 o el 6%. En segundo lugar, lo que pudimos apreciar también del reportaje es que los asocios público-privados constituyen un mecanismo de financiamiento para poder cubrir esas brechas de inversión, sobre todo en países que como el nuestro adolecen de problemas fiscales. En tercer lugar, también pudimos apreciar que se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz también para gestionar riesgos que con frecuencia se presentan en la implementación de inversión pública. Aquí tenemos casos emblemáticos como el del Puerto de la Unión, ¿verdad?, que costó aproximadamente más de $180 millones y que todavía no está operando plenamente. El Citrans, ¿verdad?, que también costó 45 millones. Y también, bueno, el caso más reciente es el de la presa El Chaparral, que tenía un precio inicial de aproximadamente 219 millones y ahora se estima pues que los costos van a exceder de los 750 millones. O sea que en otras palabras, o sea, si hubiesen sido gestionados como asocios público-privados, probablemente tendríamos otra historia con relación a estos 3 proyectos. Y quizás la cuarta idea importante del reportaje es que los asocios público-privados no deben de ser vistos como una panacea. Son una herramienta que puede estar al servicio del desarrollo, pero que su adecuado aprovechamiento depende de la institucionalidad, depende mucho pues de que exista un marco legal adecuado y que también exista el personal con las competencias requeridas para su buen aprovechamiento. Dentro de este contexto quisiera comenzar preguntándole a Carlos. Bueno, quizá en primer lugar decir que en un informe denominado Infrascopio para el año 2019, evaluando el entorno para las asociaciones públicas privadas en América Latina y el Caribe, elaborado por el BID con el apoyo de la unidad de inteligencia de The Economist, ahí aparece El Salvador como uno de los países que posee una mejor legislación o un mejor marco regulatorio en materia de asocios público-privados. Y esto de alguna manera contrasta con lo que uno más o menos escucha en los diálogos que sostiene con empresarios, con funcionarios de gobierno, donde con frecuencia se le hacen críticas, por ejemplo, a la ley especial de asocios público-privados y sobre todo pues con el hecho de que después de más de 7 años de estar en vigencia esta ley especial, El Salvador todavía no ha estructurado un asocio público-privado. Desde esa perspectiva, Carlos, te quisiera preguntar, ¿cómo valoras tú la regulación en materia de asocios público-privados en El Salvador? Bueno, yo creo que es importante siempre hablar del Infrascope, que si bien no es un indicador perfecto, sí es algo que nos da, digamos, indicios de cómo vamos caminando en el tema. En general, en el índice, que es digamos, el índice más importante para el tema de APPs en el mundo, prácticamente, hemos ido avanzando en El Salvador a medida, hemos ido dando ciertos pasos, ¿verdad? Hasta tener una ley de compra general como la CAP, hasta tener luego la ley APP, su reglamento, metodología, hasta tener ahora el primer proyecto que ha sido lanzado hace poco por el actual gobierno. En general, en este año se lanzó el Infrascope para el 2019, que recoge toda la información del 2018, y nos posicionamos en la posición en Latinoamérica 6 de 21. Eso es bien importante, ¿verdad? Estábamos en la 9 anteriormente y hemos subido 3 posiciones desde el último Infrascope que hubo. El Infrascope en general mide 5 aspectos: regulaciones, instituciones, madurez, clima de negocios y financiamiento. Algo importante es que en el tema de regulaciones estamos en el número 3 de 21 y en instituciones estamos en el 7 de 21. Yo creo que me voy a enfocar un poquito en esos. 3 de 21 de regulaciones del Infrascope implica que tenemos un marco regulatorio de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, que tiene mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, regulaciones en cuanto a terminaciones anticipadas de contrato, todos los temas relacionados con seguridad jurídica.
y adicionalmente tenemos un marco de procedimiento de licitación que, bueno, envidiable para otros países, ¿verdad? Aparte tenemos un marco institucional muy interesante en el cual tenemos una unidad APP, que es el caso de la Dirección de APP de Proesa, que es la que asesora a las instituciones en el desarrollo de los proyectos. Tenemos una institucionalidad que divide la parte de estructuración con la parte de fiscalización del contrato, lo cual es internacionalmente muy bien visto. Es decir, en el papel estamos muy bien, ¿verdad? En la parte de regulación. Interesante la parte de institucionalidad porque el año pasado aparecíamos en el posición 2 o 1, en el último Infrascope, y en este año pasamos a la posición número 7, pero no porque nosotros seamos desmejorados, sino que la mayoría de los países mejoraron, especialmente en el tema de la creación de fondos de preinversión. Entonces es una, digamos, de las debilidades que podríamos hablar, pero en general yo siempre en cualquier lugar que voy, yo tiendo a hablar mucho de este tema, digo, tenemos realmente una muy buena ley, un buen marco regulatorio, un buen marco institucional. ¿Y por qué estando tan bien posicionados crees tú que no hemos sido capaces de estructurar todavía un asocio público-privado? Bueno, se acaba de lanzar el primero, el asocio público-privado del terminal de carga. Yo creo que una de las grandes, digamos, uno puede tener la ley más perfecta, no digo que sea perfecta la ley de APP, pero es una buena ley, pero siempre hay una necesidad, o más bien tiene que haber un impulso fuerte de voluntad política, ¿verdad? Especialmente en este tipo de proyectos que tienen implicaciones políticas, económicas, sociales, ambientales, sí se necesita de una fuerte voluntad para sacarlos adelante, ¿verdad? Especialmente hay muchos mitos que rodean a los APPs, de repente podría decir el sector público, y no solo en El Salvador, sino en general en el mundo, tiende a sentirse, bueno, ¿y por qué lo va a hacer un privado? O sea, me están llamando ineficiente. O sea, hay un montón de temas que rodean. Pero creo que el tema especial es esencial es voluntad política. En el caso de El Salvador, ya hay creo que son dos cosas. Uno, voluntad política para hacerlo, y luego que el ciclo del proyecto el ciclo para el desarrollo del proyecto es muy amplio. Entonces uno puede ver la aprobación de la ley, pero probablemente va a ver nacer el primer proyecto 3 años después de que la ley se apruebe, ¿verdad? Si acaso. No me dejan mentir, en Fomilenio se han estado haciendo muchos estudios y el tema ha sido que el ciclo así es, el ciclo de los APPs así es porque es un contrato que al final se le va a entregar a un privado, un bien público para que lo administre por 30 años, ¿verdad? Y esto no se puede hacer a la ligera. Entonces yo lo miro como, en el caso de El Salvador, dos temas. Uno, voluntad política, que en algún momento fue complicado que se generara, y luego que el ciclo del proyecto es muy grande, ¿verdad? Y como la palabra al final APP está un poco como, se le dice APP a todo, ¿verdad? Entonces, creen que APP es cualquier privado que intervenga, cualquier privado que esté metido en cualquier tipo de obra, pero no es así, ¿verdad? Entonces, sacarlos adelante implica definitivamente una serie de estudios, una serie de estudios de todo tipo, económicos, financieros, jurídicos, sociales, ambientales, como lo decía, y sí, lleva su tiempo, ¿verdad? Yo creo que la ley, de hecho, si yo pudiera hacer un balance, prácticamente la ley y todo el ambiente jurídico está vivo a partir del 2015, por ahí. 2015, casi 2016. Entonces tampoco es que esto ha tardado tanto como muchos piensan. David, o sea, tú y la firma, o sea, CPM, tienen una enorme experiencia en asesorar negocios y particularmente en estructurar asocios público-privados. ¿Nos podrías contar un poco cómo es que ha evolucionado y por qué ha adquirido tanta relevancia los asocios público-privados para financiar proyectos de infraestructura en el mundo? Cómo no, yo creo que el mecanismo y el modelo está siendo utilizado ampliamente. Para reforzar algunos de los temas con los que comenzaste, William, me gustaría compartir algunas láminas que trajimos para ilustrar algunos puntos, y es que recientemente la compañía McKinsey, que es la consultora más grande del mundo, le ha mantenido el paso a lo que es la necesidad de inversión en infraestructura. Ellos estiman en una lámina que queremos compartir que la inversión en la necesidad de inversión en infraestructura de aquí al 2030 es de a nivel global, es alrededor de 49 trillones de dólares a nivel mundial. Entonces, cuando uno piensa en el 2030, pues eso es un poco más de una década, es pronto. Así que la necesidad de inversión en infraestructura no es única de El Salvador, lo vemos en toda la región y es un tema muy dominante hoy día.
Pasando a la próxima lámina, vemos cómo esta necesidad de inversión es desglosada por las diferentes regiones del mundo, y vemos cómo nuestra región latinoamericana pues experimenta una necesidad de algunos 3 trillones de dólares de aquí al 2030, nuevamente una fecha muy pronto. El mismo estudio de McKinsey estima, y continuando a la próxima laminilla, estima que parte de la solución de la necesidad de inversión, porque tal y como comentaste al comienzo, no solamente El Salvador invierte de manera insuficiente, es que todos los países de la región estamos con una brecha de necesidad que todavía no está cubierta. El estudio indica que parte de la solución es acceder a fondos privados y utilizarlos de manera complementaria y estratégica para poder lograr esas inversiones en infraestructura que son muy necesarias y cerrar la brecha de necesidad. Y vemos que en el lado privado hay unos 120 trillones de dólares disponibles, y entonces en la próxima lámina también mostramos el desglose de dónde se encuentran todos esos fondos, ¿no? Que realmente hay capital para invertir en infraestructura, hay capacidad para invertir y hay apetito. Lo que es importante es que aquellos países que están utilizando marcos como los de la socio público-privada son los que logran de manera más exitosa adquirir estos fondos y utilizarlos complementariamente junto con inversión pública para llevar adelante infraestructuras. Y eso también lo vemos en la próxima lámina que queremos compartir con ustedes, donde la región latinoamericana desde 1994 ha venido capturando una gran porción de inversión privada para infraestructura, ¿no? Un poco más del tercio. De esa manera que muchos de los países de nuestra región, incluyendo, desde Canadá hasta la Patagonia, en la próxima lámina vemos cómo todos los marcos de asociación público-privada se han ido estableciendo a través de todas las Américas para realmente establecer los mecanismos adecuados, tal y como los hay acá en El Salvador, de poder acceder a esos capitales privados de manera, nuevamente, complementario y de manera estratégica para que funcione para la infraestructura en general y para que funcione para todos nosotros. Y ese es un poco cómo ha ido evolucionando el tema. Hemos tenido una excelente introducción. Vamos a ir ahora a un corte para continuar con Agenda País. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Carlos, te quisiera hacer 3 preguntitas bien puntuales. La primera es si nos podrías explicar en términos sencillos cuál es la diferencia entre una APP y una privatización. La segunda es si los APP siempre son una mejor opción con relación a una obra pública tradicional para construir infraestructura. Y la tercera es si realmente cuando una empresa pública es rentable no es conveniente evaluar la posibilidad de estructurar una socio público-privada. Okay. La primera, en términos sencillos, en una privatización es una venta del activo en la cual el Estado se desentiende. No se desentiende, sino que vende el activo y simplemente lo regula cuando, digamos, ese servicio se ha ido al mercado, ¿verdad? Regulación simplemente como en el caso de los bancos, regulación de un servicio, un activo que está en el mercado y el Estado. Eso es la única vinculación que tiene. En una APP hay un contrato que vincula al privado con el Estado y en el cual el Estado sigue poseyendo ese activo y además hay un contrato que regula todas las condiciones de prestación de ese servicio, ¿verdad? Esa es una condición esencial y luego el bien regresa al Estado en mejores condiciones, ¿verdad? Pero el Estado sigue siendo propietario y regula todas las condiciones del uso de ese bien. La segunda, que si son siempre la mejor modalidad, no necesariamente, ¿verdad? Y hay activos que probablemente sean mejor administrados por el público. Todo dependerá de los estudios que se realicen
y a quién puede manejar mejor los riesgos para la operación y mantenimiento. Por ejemplo, está el estudio de valor por dinero, que está regulado en nuestra ley, que precisamente pretende buscar esa respuesta, ¿verdad? ¿Quién es el mejor para administrar este bien? ¿Por medio de un APP o si lo hace el Estado directamente? Y por último, que si una empresa pública es rentable no tiene sentido una APP, la respuesta es no, ¿verdad? No definitivamente. O sea, puede ser que sí, puede ser que no, igual que un poco ligada a la pregunta anterior, pero el hecho es que la rentabilidad, un privado especializado en determinada área, por ejemplo, el caso de los aeropuertos, ¿verdad? Un operador aeroportuario de 5 o 6 aeropuertos de los más grandes del mundo definitivamente puede generar mayores eficiencias de las que genera el Estado. Eso a veces se oye como mala palabra, pero es lo que sucede, ¿verdad? Como todo en la vida, entre uno está más especializado, puede mejorar, puede operar de manera más eficiente cualquier activo, ¿verdad? Y es lo que sucede en una APP, ¿verdad? Decir que no sería decir, entonces hagamos APPs de todo lo que está quebrado, ¿verdad? Y eso, desde el punto de vista privado, no tendría ningún sentido. David, uno de los mitos que hay es efectivamente pues que una APP tiene sentido solamente cuando se generan ingresos por la administración de un determinado bien público. Tú tienes mucha experiencia precisamente pues en haber apoyado la estructuración de asocios público-privados, por ejemplo, en la construcción o la reconstrucción de centros educativos. Particularmente me gustaría si nos contaras un poco qué es lo que pasó ahí en Puerto Rico con este proyecto que entiendo que se denominaba Escuelas para el Siglo XXI, donde básicamente se reconstruyeron, creo que fueron como 100 establecimientos educativos, y cuáles han sido los resultados que generó. Muy buena pregunta. En el caso de Puerto Rico tuvimos la oportunidad de ayudar al gobierno de allá, que en el 2009 aprobó su ley de asociación público-privada y enfrentaba un problema crónico de infraestructura en las escuelas públicas, ¿no? O sea, las escuelas públicas allá, muchas fueron construidas hace alrededor de 50 años, tenían una vida allá que estaba por cumplirse y necesitaban inversión en los planteles escolares. Y el Ministerio de Educación estaba sobrepasado en sus capacidades para invertir, no tenía la capacidad fiscal ni presupuestaria. Se utilizó bajo el método de asociación público-privada, se hizo un proyecto para modernizar 100 edificaciones escolares públicas del Estado. Entiendo que eran 100, pero muy grandes, ¿verdad? Eran una grandes, cantidad de estudiantes. se seleccionaron las más grandes para permitir que se pudieran también consolidar algunas otras escuelas que estaban existentes, que eran de menor capacidad en esos planteles, en esas edificaciones más grandes, ¿no? Estamos hablando de centros escolares de sobre 300 estudiantes en adelante. Eso era lo que allí se consideraba grande. Algunos de ellos tenían 800 estudiantes. Y se le permitió al sector privado hacer la construcción, las mejoras de escuelas existentes, las mejoras con el diseño y el mantenimiento por un periodo de tiempo. Y los resultados fueron dramáticamente muy positivos, porque al final, hoy día, la infraestructura social y la académica en los colegios hay que adecuarla a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, los chicos ya no aprenden como aprendíamos nosotros, sino que ahora se trabaja con mucha más tecnología, con mucha más interacción social, más en equipo, y se quería integrar todos esos nuevos elementos a las edificaciones escolares. Y se hizo, y los resultados fueron muy buenos en términos de aprovechamiento escolar, de participación de la comunidad, de integración de los padres en lo que es la educación de los niños, y el bienestar de los profesores, maestros y el personal del colegio. Así que vimos un ejemplo allí muy concreto de inversión de la aplicación del modelo asociación público-privada en cosas que no son muy típicas, como autopistas o algunas de estas otras índoles. No solamente se mejoró la infraestructura, sino que se mejoró la calidad de la educación, y me imagino que eso tuvo que ver también con que actividades que ahora puede ser que afecten la atención, por ejemplo, de los directores, de los profesores, como tener que estar resolviendo
problemas que están generándose, no sé, en el sistema sanitario, en el agua. El baño tiene problemas, o una ventana y eso, pues ya tenías una empresa dedicada simplemente al acondicionamiento físico de la edificación y no tenías ya profesores ni maestros un poco complicados por la situación, ¿no? Así que además se integraron todos estos elementos nuevos de enseñanza donde ya no habían pupitres, eran mesas compartidas donde se sentaban varios estudiantes y aprendían en equipo. Y todo eso pues le dio un nuevo aire al desempeño académico. Y dime una cosa, ¿y este tipo de proyectos, o sea, también has visto en América Latina que se hayan extendido a otras áreas de infraestructura social, como por ejemplo, no sé, hospitales, no sé si hay experiencias en agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, no sé? Hay experiencias en nuestra región. En el área de académica hay experiencias tanto en Chile, hoy día Colombia está haciendo un impulso importante en colegios públicos, igualmente Perú, también en la parte de salud, hospitales, hay también en Chile, Perú, México, hay mucha experiencia. En Canadá hay muchísima experiencia en términos de hospitales y centros académicos, así que se está aplicando el modelo en en otras infraestructuras sociales que son importantes para las personas, ¿no? Son importantes para el desarrollo humano, con resultados muy positivos, ¿no? Además que hay un apoyo importante de las instituciones multilaterales en esta dirección, ¿no? Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario y todo esto están respaldando que nuestros países de la región tomen este modelo y lo apliquen donde tenga sentido para así fortalecer las infraestructuras sociales. Y dime una cosa, y el papel que ustedes juegan, por ejemplo, para poder evaluar la conveniencia, por ejemplo, de proyectos de esta naturaleza, ¿en qué consiste? Consiste mayormente, nosotros somos una empresa de ingeniería y de administración de obra de construcción. Entonces, cuando se va a desarrollar o formular un proyecto de esta índole, siempre es importante tener en cuenta cuánto cuesta la mejora, ¿no? Si el costo de construcción, cuánto va a ser y cuánto va a ser el costo de la operación y mantenimiento. De tal manera que luego esos costos se puedan tomar en consideración en lo que es la viabilidad del proyecto. Y eso es mayormente nuestra área de desempeño en estos proyectos. Carlos, ¿y tú a qué crees que puede haber que a veces hay como oposiciones de algún tipo de movimientos alrededor de este tipo de proyectos que por lo menos lo que se visualiza es un efecto neto positivo? Claro. Creo que a veces es una falta de comprensión total de la figura, ¿verdad? En el caso de la legislación salvadoreña, en el 2018 se reformó la ley y se permitió que hubieran APPs en sectores sociales, ¿verdad? Que lo que permite es que la infraestructura se pueda hacer el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento. Es decir, como decía David, es un poco parecido al esquema que se usó en Puerto Rico. El privado hace el mantenimiento. A veces se cree que va a llegar el privado y va a poner a los maestros, y va a tomar como que si se vendió el hospital, ¿verdad? Pero no es así. Es el mantenimiento. Y yo siempre en los proyectos de infraestructura social hago énfasis en algo que ordena las finanzas públicas, porque dicen, bueno, al final el Estado está pagando. Sí, está pagando, pero tiene un contrato de 30 años en el cual va a estar haciendo aportes firmes ¿en qué? En educación, infraestructura educativa, en hospitales, para que no se deterioren, que es lo típico que vemos en nuestro país, ¿verdad? Que se inauguran con pompa y todo la escuela y a los 2 años ya nadie respondió por el mantenimiento porque el Estado tuvo otras prioridades. Aquí se enfocan, es una disciplina fiscal, 30 años el gobierno, el Estado se obliga a invertir en eso que de verdad genera desarrollo humano. Eso me parece importantísimo. Bien, vamos nuevamente a otro corte comercial. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo. Ahora, el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que tu plan de vida sea más importante que tu plan de datos. A darle suma a tus oportunidades. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, posgrados y maestrías en los horarios que te convienen. Especializándote en inglés cuando quieras y donde quieras. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bien, una de las características del programa Agenda País es que busca ser propositivo. En ese sentido, quisiera que en este bloque básicamente nos centremos en formular algunas recomendaciones que permitan utilizar de la mejor manera posible la herramienta de los asocios público-privados en El Salvador. En ese sentido, quisiera comenzar preguntándole a Carlos, ¿qué ajustes crees que habría que hacerle al marco regulatorio de los asocios público-privados en El Salvador para mejorarlo? Bueno, quizás empezaría, además del marco regulatorio, como en general el marco de política pública, ¿verdad? Yo creo que un plan nacional de infraestructura de largo plazo es sumamente necesario, ¿verdad? Definitivamente, siendo APP una herramienta, el peor error en el que se puede caer es en generar proyectos aislados, como decir, estos son los proyectos APP. No, los proyectos de infraestructura son los proyectos de infraestructura. Y uno debería tener un plan general del cual se derivan los proyectos y luego buscar la forma de financiamiento. Y entre una de las formas de financiamiento está el APP, otros pueden estar con crédito, otros directamente pagos del Estado. Pero definitivamente el orden lo da eso, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas en las que yo creo que no, decir fallar es una palabra fea, pero en las que quizás no se han hecho las cosas totalmente bien, es precisamente en eso, ¿verdad? En entender que los proyectos de APP no son proyectos distintos de cualquier otro proyecto. Y eso deriva de un plan general de infraestructura de donde se deriven los proyectos y luego se busque cómo financiarlos y cuál es la mejor forma de desarrollarlos. Eso desde el punto de vista de política pública. Desde el punto de vista institucional, yo creo que PROESA hasta ahora ha demostrado ser una institución técnicamente muy sólida en el tema, y creo que fortalecerla es importante. Y en el tema de reforma de ley, digamos que es un tema demasiado técnico, demasiado jurídico, pero el artículo 53 de la ley envía, yo apuntaría dos temas. El artículo 53 de la ley, que envía los proyectos cofinanciados antes de ser licitados a la Asamblea Legislativa, lo cual es una disposición que, si bien no es inconstitucional, excede lo que la Constitución pide. ¿Qué hace eso? Que alarga excesivamente el ciclo del proyecto. Entonces hay proyectos que tienen que ir dos veces a la Asamblea Legislativa. No son todos los casos. En el caso de la terminal de carga no es necesario porque es un proyecto que no necesita pagos del Estado. Pero los proyectos que lo necesitan sí lo hacen. Entonces ya por eso el ciclo del proyecto naturalmente tiende a ser largo, y poniendo esa aprobación lo vuelve más largo. Y lo interesante sería modificar esa disposición. Hubieron iniciativas hace unos años, pero no cuajaron en la Asamblea Legislativa. Y creo que eso es importante. Y otro tema es dar más incentivo a las propuestas no solicitadas o iniciativas privadas, ¿verdad? Es decir, hacer el proceso un poco más corto a modo de incentivar que los privados, las iniciativas privadas son simplemente privados que proponen proyectos al Estado y que si al Estado le parece bien lo licita. Pero actualmente el procedimiento es largo, es un poquito engorroso, y eso, bueno, la experiencia nos ha dicho, no ha habido desde la aprobación de la ley, ni una sola propuesta no solicitada o iniciativa privada, y creo que eso sería un gran cambio. Yo creo que el tema de la aprobación por proyectos cofinanciados, yo siempre digo, debería de eliminarse y ponerse y ajustarla, hacerla más eficiente. Y el tema de la iniciativa privada y fortalecer a PROESA, definitivamente. David, a mí me llamó la atención. Nosotros tenemos niveles de inversión pública que andan por el orden del 2.5% del PIB. Estudios de la CEPAL, ¿verdad? Dicen, miren, América Latina debería de invertir al menos un 5% de su PIB en inversión pública, y quizá con niveles de 6 todavía sería mucho mejor. Por otro lado, las gráficas que nos presentaban nos decían, miren, aquí hay una enorme cantidad de plata en el mundo para poder financiar proyectos de esta naturaleza como asocios público-privados. ¿Qué recomendaciones harías o qué es lo que nos está faltando para que, teniendo nosotros una gran demanda de recursos, habiendo una gran oferta en el mundo, qué deberíamos de hacer para aprovecharla eficazmente? Yo creo que los puntos que trajo Carlos son muy acertados, ¿no? Yo apostaría a generar proyectos que estén muy claramente definidos, muy claramente estructurados, y eso se da a raíz de los elementos que estaba comentando Carlos, ¿no? Ya gran parte del trayecto necesario lo tienen recorrido, o sea, tienen un marco de ley, tienen una institucionalidad hecha. Esa parte es difícil hacer. Lo que necesitamos son proyectos bien estructurados, bien organizados, bien definidos, porque lo que ocurre alrededor del mundo hoy día es que no hay escasez de capital para invertir. Lo que hay es escasez de buenos proyectos en cuál invertir. Entonces están los grandes capitales alrededor del mundo buscando proyectos, y realmente los países que tienen
un poco más adelantados, están aprovechando la oportunidad y realmente aventajándose y poder atraer la inversión privada y la inversión extranjera o inclusive la inversión nacional. Así que la parte del tranque es tener más proyectos mejor definidos y prestarle atención es a definir esos proyectos. O sea que estamos hablando de la relevancia que puede tener contar con una oficina especializada en elaborar o contratar proyectos de preinversión. ¿Cómo funciona eso en otros países? Ese es un tema de todos estos proyectos, debido a la complejidad que conllevan, debido a que tienen una participación privada importante, pues se les requiere que lleven a cabo una serie de estudios anticipados, ¿no? Y eso es lo que es correcto, hay que estudiar bien lo que se va a hacer. Y eso es parte de la preinversión que requiere un proyecto. Este es un tema que es complejo para todos los países porque requiere que el Estado pues dedique algo de recursos en estudios de prefactibilidad y diferentes cosas. Diferentes países están lidiando con el tema de diferente manera. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno central dedica unos tipo fondos competitivos para tipos de proyectos que van dirigidos a aliviar un poco la carga de los estudios de prefactibilidad. Así que se pueden se pueden hacer diferentes estrategias donde se puede presupuestar para cubrir esos gastos, pero es importante tener también ese listado de Plan Nacional de Infraestructuras donde haya un consenso importante sobre cuáles son los proyectos que quieren echar hacia adelante, mover hacia adelante, porque son los proyectos país importantes que ganan competitividad. Así que hay diferentes maneras, pero es importante tenerlo claro cuáles son las prioridades para así asegurar que la inversión en preinversión luego rinde un fruto más adelante en un proyecto concreto. Me imagino yo que en este tipo de proyectos, sobre todo en aquellos que son como emblemáticos, algunos le llaman proyectos ancla, ¿verdad? Es importante la coordinación interinstitucional. ¿Cómo estamos en esa materia y qué recomendarías, Carlos? Yo creo que quizás tener un conocimiento común, ¿verdad?, en tema de infraestructura. De repente, las PPP units, digamos, o las unidades APP son importantes, pero sí es también importante que todos los ministerios de línea entiendan cómo se desarrollan este tipo de proyectos, ¿verdad?, que a veces esos son los choques que dan. Yo creo que en El Salvador en general, por lo menos normativamente, sí está la alineación adecuada, ¿verdad? La unidad APP, el Ministerio de Línea y el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que el papel del Ministerio de Hacienda siempre es fundamental en este tema, ¿verdad? Pero creo que sí de repente volverme demasiado normativo, a veces es bueno generar ciertos lineamientos, ¿verdad?, que generen coordinación entre las instituciones, ¿verdad? Ha pasado casos dramáticos en otras latitudes, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda no se da cuenta que se está aprobando un proyecto cofinanciado, ¿verdad? Y eso no puede suceder. Yo creo que desde el punto de vista legal, en El Salvador, normativo, sí está bien delimitado, pero sí es importante quizás el conocimiento común de todas las áreas para que no hayan ciertos, digamos, confusiones entre las instituciones. Al final, siempre el rol del promotor frente es típico ver que el promotor frente a Hacienda siempre tienen como intereses distintos, ¿verdad? Alguien en promover los proyectos, Hacienda es su rol natural, cuál es el erario público, ¿verdad? Pero mientras todos tengamos un conocimiento común de cuáles son los beneficios de los proyectos y qué es lo que trae, digamos, de beneficios para el país, creo que no debería de haber problema. Pero sí es importante en países que de alguna forma vamos empezando, tenemos el primer proyecto apenas licitado, ese common background, ¿verdad?, en el que todos estemos alineados de por qué el proyecto es bueno y que todos, digamos, corramos en la misma línea. Y bueno, y en el caso de nosotros que tenemos la aprobación legislativa de los bienes de uso público, que también incorporar a la Asamblea Legislativa, yo creo que eso ha hecho un poquito de falta, ¿verdad?, que los diputados deben estar enterados porque en algún momento la misma terminal de carga va a llegar a donde ellos, este proyecto, y ellos tienen que estar enterados y teniendo, digamos, entendiendo cómo ha sido la estructuración y cómo el proyecto va a beneficiar al país y de que los proyectos tienen un componente técnico importante, ¿verdad? Que no es que voy a mover un número porque me gustó mover este número, sino que ese número impacta absolutamente todo el proyecto. Y en eso quería entrar. Por ejemplo, en Inglaterra decían, miren, allá lo primero que nosotros hacemos es que nos formulamos una visión de futuro,
Sobre la base de esa visión de futuro, elaboramos un Plan Nacional de Infraestructura de largo plazo. Ese Plan Nacional de Infraestructura de largo plazo, decíamos, se caracteriza por estar anclado de alguna manera en X cantidad de proyectos insignia, ¿verdad? Que serían aquellos sin los cuales el logro de la visión de futuro sería imposible. Yo quisiera preguntarle, o sea, ¿hay en El Salvador algunos proyectos insignia, proyectos emblemáticos que podrían ser impulsados como a socios público-privados, o por lo menos que se inicie en esta administración? Yo creo que yo siempre lo digo, así que no hace primera vez que lo digo, el aeropuerto internacional de El Salvador, ¿verdad? Yo creo que podemos en algún momento perder competitividad, ¿verdad? El aeropuerto ahorita creo que está teniendo más de 3 millones de pasajeros al año, que es envidiable para otros países, pero Honduras ya está ejecutando por APP Palmerola, el aeropuerto de La Aurora en Guatemala también. Ya se está haciendo, ya se va a licitar por APP también, y prácticamente en el Triángulo Norte nos vamos a quedar atrás. No porque la administración pública no lo pueda hacer bien, simplemente que tener un operador de clase mundial en aeropuertos no es una cosa, digamos, del otro mundo. Yo siempre pongo el ejemplo del aeropuerto Merino Benítez de Santiago, que ahorita en la segunda licitación, va a su relicitación, y el factor de adjudicación fue el porcentaje de los ingresos totales. Yo es que doy algunas ponencias de esto, pregunto, el porcentaje de los ingresos totales es si le adjudico a quien me va a dar el mayor porcentaje de los ingresos, la primera línea, ¿verdad? El estado financiero. Y yo pregunto, ¿cuánto creen que ofreció la empresa que ganó? Entonces la gente dice 20, 30. Ofreció el 79%, 79-80% de sus ingresos. Es decir, que ellos son eficientes con el 30% de sus ingresos. Entonces, imagínense el nivel de eficiencia que puede generar un operador de primer nivel. Y ahí estamos, obviamente, ante una empresa pública que era rentable, pero que la rentabilidad no obstaculizó la conveniencia. No obstaculizó, pero el privado puede ver otras vetas de negocio que definitivamente el sector público probablemente no las pueda ver, porque ese es uno de las grandes premisas de los APP, ¿verdad? Que cada quien haga las funciones que mejor puede realizar. Y ahí pueden buscarlo. Lástima que no traje la firma, es bien interesante porque ahí está, todo es público normalmente en estos temas, y está factor de adjudicación, porcentaje de ingresos totales, 79 punto tanto. O sea, que hasta parece absurdo eso, y que el mismo gobierno de Chile, entiendo, no se esperaba que dieran tanto porcentaje de los ingresos totales. O sea, ¿se imaginan que es el 80%, el 79%? O sea, es como... En términos generales, yo creo que uno entra pensando en el tema de socio público-privado, de que el sector privado va a ofrecer X cantidad, pero hasta ahora las sorpresas han sido que han sobrepasado lo que nuestras propias expectativas, tanto de los ingresos que le revierten al gobierno, inclusive con las eficiencias que logran y con las inversiones que hacen, tienden a sobrepasar lo que uno piensa. Así que realmente, nuevamente, un nuevo... evidencia de que realmente el sector privado está ávido de aportar unas eficiencias e innovaciones importantes en infraestructura, sí, solamente y con proyectos insignia, yo creo que el sistema de transporte público, habría que ver, yo creo que hay un tema importante, y es de que normalmente en nuestros países se parte de la solución técnica antes de entender el problema, ¿verdad? Entonces de repente decimos, no, es un BRT, es este tipo de transporte público, y a veces la solución técnica no es adecuada. Yo hablaba, por ejemplo, en Guatemala, ya prácticamente el BRT está colapsado, ¿verdad? Quizás esa no era la solución técnica adecuada. Y una de las cosas que en APP se puede generar es, a partir de la necesidad, entender cuál es la solución técnica adecuada. En Chile se está generando el teleférico, bicentenario, han habido, bueno, metrorrieles, de todo, la solución técnica. Entonces, ver eso, transporte público y el anillo periférico de San Salvador. Yo eso lo vería como los grandes proyectos. Bien, vamos a una última pausa comercial y regresamos con el cierre de Agenda País. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre algunos anglicismos. Anglicismo es un modo de hablar propio del idioma inglés o anglosajón, vocablo o giro de esta lengua que se emplea en otra. No debe confundirse con anglicanismo, que se refiere a la doctrina o religión de la Iglesia anglicana. Algunos anglicismos. Baby, anglicismo que se utiliza de forma inadecuada por nene o niño, pronunciándose en tal caso baby. Ranking, anglicismo por clasificación. Vastitud,
anglicismo por vastedad. Interview, anglicismo por entrevista. Cometimiento, anglicismo por comisión. La invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bien, tomando en cuenta que una herramienta como los asocios público-privados ofrecen oportunidades, pero que también pueden haber algún tipo de riesgos, ¿verdad?, que se puedan presentar si no son adecuadamente administrados, ¿qué recomendaciones le harían ustedes al nuevo gobierno para un uso apropiado de esta política? No sé, ¿quieren comenzar? Si quieres, comienzo por mi parte. La recomendación sería, obviamente, no subestimar nunca el valor de los estudios que hay que hacer previo al lanzamiento de un proyecto. La institucionalidad de Proesa, junto con Fomilenio y todos, hacen, yo creo que un muy buen trabajo, prestándole atención a estas prefactibilidades y a estudiar bien y pensar bien los proyectos. Hay mucha complicación cuando se trata uno de brincar pasos acá, porque lo que ocurre es que te brincas un paso, luego algo quedó que no pudiste visualizar antes y te toca regresar, entonces es tiempo perdido. Es mejor invertir el tiempo al frente en el estudio, en el entendimiento bien al detalle del proyecto antes de su lanzamiento. Yo creo que ese sería probablemente una de las mejores recomendaciones para mitigar riesgos o prevenir riesgos a futuro con respecto a estos proyectos. Okay. Yo creo que inicialmente apostar, repito, por el plan de infraestructura, ¿verdad? Creo que eso es esencial y a partir de ahí entender cómo debe estructurarse cada uno de los proyectos de acuerdo a cómo deben ejecutarse. Y si se decide por APP, no tener miedo a invertir en el tema de preinversión, como decía David. Proyectos mal estructurados pueden ser un desastre para todo el sistema de APP, para el Ministerio de Hacienda, para el clima de inversión. O sea, el costo de estructurar un mal proyecto es infinitamente más grande que el costo de una preinversión, ¿verdad? Eso es importante. Y luego quizás no tener un poco no tener esa parálisis de administración que a veces se da por temor a una herramienta nueva, ¿verdad? La herramienta APP es nueva en El Salvador, pero realmente la rueda ya está inventada, ¿verdad? Sí. Hay experiencia en todos lados donde nos podemos imaginar y aprender de esas experiencias y echar a andar los proyectos, ¿verdad? No tener miedo que estamos haciendo algo que nos estamos inventando, sino es algo que es necesario para el país. Movámonos, vamos para adelante y saquemos adelante los proyectos. Otro elemento bien breve es la importancia de un caso de éxito es increíble. Enfocar esfuerzos en este proyecto de la terminal de carga, sacarlo adelante, adjudicarlo, es la mejor carta de presentación para el modelo posterior, a futuro. En muchos otros casos que nosotros hemos visto, la ley se ha mejorado y la resistencia se ha reducido una vez la gente ya pueden ver, palpar el éxito que tuvo uno o dos proyectos iniciales. Así que tener ese primer éxito es importante para la confianza del inversor, es clave, y para la evolución a positivo del modelo asocio público-privado. Bien, hemos tenido un programa sumamente interesante. Yo quizá me quedo con aproximadamente 7 ideas del desarrollo. La primera es que El Salvador tiene un severo problema en términos de los niveles de inversión pública y sobre todo en términos de la tremenda brecha que existe de infraestructura económica y social en el país. Necesitamos invertir al menos el doble de lo que estamos invirtiendo hasta ahora. La segunda, pues, es que en el mundo hay suficiente dinero como para verdaderamente poder cerrar estas brechas y que la herramienta de los asocios público-privados puede contribuir a aprovechar esa oferta de fondos que existe a nivel mundial, sobre todo tomando en cuenta los problemas fiscales que tiene el país. La tercera, pues, es que cada vez que se planifica una inversión pública es importante tener en cuenta que siempre está sometida a determinado tipo de riesgos. Pueden ser riesgos
de tiempo, pueden ser riesgos de costo, pueden ser riesgos de administración, y que una vez se presente ese tipo de riesgos, los costos son pagados por todos los ciudadanos. Y que en ese sentido, contar con una herramienta que contribuya a trasladar riesgos puede ser importante. La cuarta idea, pues es, decíamos, miren, los asocios público-privados, si bien pueden ser una herramienta útil para el desarrollo, no son una panacea. Ustedes han planteado que es necesario contar con una buena oficina para elaboración de estudios de prefactibilidad, que es importante contar con un buen marco regulatorio, que es importante contar con una adecuada regulación. Por otro lado, otra idea que salió aquí es la relevancia que tiene el contar con un plan nacional de infraestructura de largo plazo alineado a una visión de futuro que de alguna manera pues determine ya de antemano que los proyectos que se están financiando están orientados a mejorar la competitividad del país y que en este caso pues deberían de estar asociados no solamente a lograr tasas mayores de crecimiento económico, sino también a generar la cantidad suficiente de empleos que el país necesita, sobre todo pues para un país que ha estado tan afectado como El Salvador por, llamémosle, fracturas sociales tan fuertes como el de la migración. Y yo el último elemento que visualizaba, que lo señalaba David, que creo que es bien importante, es que aquí se aprende haciendo y que en ese sentido poder estructurar un buen primer proyecto de manera exitosa es fundamental y que en ese sentido hay que ponerle una atención especial al proyecto de la terminal de carga. O sea, es un proyecto pequeño, pero obviamente si genera los resultados esperados, si inclusive pues los temores que tiene a veces el sector laboral en términos de que se le van a deteriorar sus condiciones contractuales, ¿verdad?, no ocurre, entonces automáticamente la gente va a comenzar a ver de manera diferente los asocios público-privados. Bien, dicho esto, quiero agradecer a Carlos Sánchez, director de infraestructura de EY, y a David Álvarez, vicepresidente de CPM Internacional, por habernos acompañado en el desarrollo de este nuevo programa. De igual manera, queremos invitarle a los televidentes a seguirnos a través de las redes sociales y a vernos el próximo domingo al desarrollo de un nuevo programa. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.